Seguimos, ingresamos en la tercera y última parte de esta mesa redonda especial, esta que estamos desarrollando desde la sala de conferencias del Centro Teletón, y en la que nos interesa reflexionar a propósito de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en nuestro país. Un proceso que se inició, un proceso que no está en foja cero, pero al cual le falta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Estamos con Matías Verdugo, ingeniero en computación, él mismo una persona con discapacidad, ya en su segunda experiencia laboral. Estamos con Carolina Ferrés de Advice y DERES. Estamos con Belén Dourado del PRONADIS, el Programa Nacional de Discapacidad, y Silvia Bortagaray de UTE, gerente de desarrollo de personas en UTE. Miro al público y pregunto a ver si hay alguna consulta puntual sobre lo que hemos charlado hasta ahora, y tú tenías una, ¿no? Frente a lo que la definición que planteaba Matías con el ejemplo del cordón, y cuando uno está en una situación de discapacidad, cuando no puede subir el cordón, pero después la rampa hace que uno no se encuentre más en la situación de discapacidad, mi duda era cómo solucionar o qué estrategias usar cuando la inclusión es frente a discapacidades capaz que son más mentales o cognitivas y son más difíciles de ver qué soluciones se pueden encontrar para que la persona no se encuentre en una situación de discapacidad una vez que se la incluye. Matías, sí. ¿querés comentar sobre eso? Sí, ahí, ahí es una situación de repente un poco más delicada, pero muchas veces lo que pasa es que las situaciones de discapacidad mental o por algún, no sé, alguna parálisis cerebral o lo que sea, viene acompañada también con una parte física, de comunicación, que de repente tiene más problemas para comunicarse por, no sé, por espasmos musculares o cualquier problema. Entonces, muchas veces tratar de buscar una alternativa para la parte de comunicación ayuda también a vencer esa barrera, y te das cuenta también de que no es tanto siempre la parte cognitiva el problema de la discapacidad. Yo tuve un caso que estuvimos viendo de un chico que cognitivamente estaba bien, pero tenía de repente ciertos problemas para comunicarse, él no podía hablar y se comunicaba a través de pictogramas. Y bueno, él tenía un problema para moverse y lo que hacía era, le iban seleccionando unas cartas y él cuando quería decir algo, él seleccionaba con un movimiento de la cabeza, pero eso de repente también se les complicaba y eso le afectaba, también le daba dolor de cabeza, dolores en el cuello. Y lo que hicimos de repente con un grupo de personas fue un software que lo que hacía, él le reconocía la pupila de los ojos y cuando él quería seleccionar una, él pestañeaba. Sí. Y con eso seleccionaba el pictograma y de repente le facilita un poco lo que es la comunicación. Esos sistemas de comunicación han ido desarrollándose acá y en el mundo. Pero claro, ahí tenés un buen ejemplo de hasta dónde puede terminar habiendo límites para la integración laboral, ¿no? Exacto. No todos los casos de personas con discapacidad son fácilmente incorporables al trabajo, ¿no? Algunos probablemente directamente queden afuera, lisa y llanamente, ¿no? Claro, sí, muchas veces también a veces la situación de discapacidad conlleva hacer más, llevar las cosas un poco más de tiempo también, entonces eso también... Sí, hay personas con discapacidades severas que requieren un asistente, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Y entonces puede pensarse en que esa persona trabaje con un asistente junto a él. Eso es lógico desde el punto de vista, no sé, de una empresa, de una institución pública. ¿Qué dicen ustedes? Ese es un caso extremo, sí, ¿no? Nosotros no tenemos, en el caso de UTE no tenemos ningún caso en esas condiciones y en general en todos los procesos las personas que se han presentado han hecho las pruebas en forma independiente, ¿no? Le hemos facilitado todos los elementos, pero lo han hecho de forma independiente, ¿no? Sí, es probable que haya casos que queden directamente afuera de estas posibilidades, ¿no? Nosotros hemos visto mucho problema con algún tipo de situación de discapacidad a nivel psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Que hace difícil su inserción o en algún medio de trabajo y su integración. Veíamos hace unos minutos lo que está pasando con la aplicación de la ley que está vigente, la ley 18.651 del año 2010, que es la que estableció la obligación para el Estado, para las dependencias del Estado,
de contratar como mínimo a un 4% de personas con algún tipo de discapacidad en las vacantes que se vayan produciendo. Veíamos cómo esto viene con retraso. Había un relevamiento publicado hace un par de meses que decía que solo el 1,3% de las vacantes habían terminado cumpliendo con la ley, y hacía una lista de todos los organismos que todavía están directamente sin cumplir, ¿no? Bueno, pero ya tuvimos de parte de esta mesa y de parte de la representante de UTE, digamos, la evaluación de por qué se dan las dificultades y cómo es que debería continuar ahora este proceso. Ahora está el sector privado también, del cual conocíamos ya algunas trazas a partir de la experiencia de DERES y de Advice, y ahora viene la ley. Ahora está la posibilidad de que se vote una ley en esa materia también. La iniciativa viene en ese caso del PIT-CNT con otras organizaciones sociales. La ha tomado el Poder Ejecutivo, ha remitido un proyecto al Parlamento y ese proyecto está avanzando. ¿Cómo ves, Carolina, eso de que haya una ley estableciendo cuotas? Bueno, lo que nosotros observamos es que el sector privado, las empresas, de cierta manera, tienen una actitud positiva y entienden que esto, primero, es un derecho el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Pero por otro lado también hay muchos miedos, muchas barreras, mucho desconocimiento y también, bueno, el saber, de cierta manera, con qué recursos se va a contar para lograr con estas incorporaciones, porque un poco como estuvimos viendo, no es simplemente hacer un llamado e incorporar a la persona y demás, o sea, los casos exitosos y de cierta manera lo que se trata de replicar son estos modelos de empleo con apoyo, donde de cierta manera se trabaja de una manera multidisciplinar, donde hay distintas acciones, un proceso de sensibilización previo de la empresa a la que se va a integrar, una correcta selección de la persona donde realmente cumpla con estas características y cumpla con las capacidades para desempeñar adecuadamente el trabajo y no caer en un asistencialismo donde de cierta manera el resultado es totalmente contrario a lo que se busca, y todo lo que es el acompañamiento que de cierta manera también estuvimos mencionando una vez que la persona ingresa, que ayuda a que de cierta manera estas incorporaciones sean exitosas y positivas. Entonces, de cierta manera, en el sector privado también hay muchas dudas, muchas consultas hacia dónde dirigirse, cómo de cierta manera, cuáles van a ser las organizaciones que van a apoyar estas incorporaciones, estas dudas y demás. El proyecto es largo, ¿no? Pero para que el oyente tenga una idea, leo el artículo primero, o mejor dicho, una parte del artículo primero, dice: los empleadores de la actividad privada que cuenten con 25 o más trabajadores en todo nuevo ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la presente ley, deberán emplear a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en los siguientes porcentajes aplicados sobre la totalidad de sus trabajadores. Y entonces dice, durante el primer año de vigencia de la ley, en los casos de empleadores con 500 o más trabajadores, 3%. En los casos de empleadores con 150 o más trabajadores y menos de 500, 2%. En el caso de empleadores con 50 o más trabajadores y menos de 150, 1%. Y después sigue, ¿no? ¿Qué debe ocurrir durante el segundo año de vigencia de la ley, durante el tercer año, etcétera? ¿Cómo ves estos números? Y estos números obviamente son altos. Un poco lo que nosotros veíamos, de acuerdo a las últimas estadísticas, hay más de 500.000 personas en situación de discapacidad, de los cuales el 80% de los que están activos para trabajar hoy están desempleados. Es un número alto. Y también otro dato que es importante es que hay 34.256 jóvenes entre 18 y 29 años que están en situación de discapacidad. Entonces, evidentemente son elementos que nos llevan a analizar, a reflexionar, a ver la importancia de poder trabajar en pos de incorporar estas personas en el mundo del trabajo, que evidentemente tiene ventajas desde distintos puntos de vista, pero obviamente no es una situación fácil. ¿Qué dicen de este lado de la mesa? ¿Qué dicen desde Pronadi, desde UTE? Bien, nosotros en realidad vamos como por el mismo lado, es mucha porcentaje.
La ley nos parece buenísima, me parece que está bueno y que se cumpla, ¿tá? Como vos bien venías diciendo, el sector público no se cumple en su totalidad, si bien hay algunos organismos que sí, la mayoría no, que también puede ser, como decía Carolina, por miedos, o por demoras, si podrá o no podrá. Lo importante es acercarse y preguntar. Ahora existe la guía, veníamos hablando de esto del concepto de discapacidad, de cómo tratar con la gente con discapacidad. También por parte del MIES existe un manual de buenas prácticas que también se puede descargar desde la página para cómo tratar con distintas discapacidades. Ese es otro dato interesante que está saliendo en esta conversación, porque estoy seguro que mucha gente tampoco lo conoce. Hay un manual de buenas prácticas para el relacionamiento en general con las personas con discapacidad. Sí, hay que tener en claro que igualmente cada persona es única, ¿verdad? Sí. Pero sí, es como un global de cómo tratar con determinadas discapacidades, de buenas prácticas. Te pongo el ejemplo que hablamos del término, pero así hay un montón de ejemplos en ese manual. Está bueno saberlo. ¿Y cómo ves el proyecto de ley para el sector privado? ¿Cómo lo ves desde la experiencia de UTE, justamente? A mí me parece, los números me parecen un poco altos y los plazos un poco cortos, ¿no? Nosotros llevamos 9 años trabajando en este tema y bueno, cuando empezamos lo hicimos nos damos cuenta hoy que cometimos muchos errores en los procesos, que los hemos ido arreglando. Creo que en las empresas chicas eso es más complicado y creo que hay empresas específicamente por el tipo de actividad que realizan que van a tener más restricciones. Me parece importante que se abra una nueva puerta para poder emplear a las personas. Pero me parece que una cosa que es muy importante es el seguimiento de esto. El seguimiento, una vez que se contrata a la persona, el seguimiento de en qué condiciones esa persona está contratada y está trabajando, ¿no? Porque ahí uno se encuentra muchas veces con situaciones que, bueno, sí cumplo con la ley, hago esto, pero en realidad esto para la persona no es una experiencia realmente valiosa y que le permita desarrollarse, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener cuidado. Y otro tema que me parece que es muy importante, que hay que cuidar para esto, es el tema del transporte para las personas con movilidad reducida, por ejemplo. La gente que está en silla de ruedas tiene muchísimos problemas de transporte, no hay casi posibilidades de transporte, salvo, bueno, el taxi, el Uber, pero, por ejemplo, aquellos que usan sillas que no se pueden desarmar, por ejemplo, sillas eléctricas, salvo la camioneta de la comisión, no tienen otra cosa, y la camioneta de la comisión, a su vez, tiene muchas veces otras prioridades, con lo cual, a veces las personas tienen que esperar, no pueden llegar en horario a su trabajo, tienen que esperar a la salida. Entonces, creo que hay varios problemas, creo que hay que resolver también para poder colaborar en esto, ¿no? Y la otra cosa que me parece importante es el recurrir a las asociaciones. Nosotros trabajamos mucho con la gente de CINDE por el tema de los sordos, con Ágora, con los ciegos, y ellos nos han ayudado muchísimo y nos ayudan en el proceso, nos ayudan en la inserción de la gente. O sea que creo que también hay que acercar a las empresas, bueno, las ayudas que tienen las distintas instituciones, asociaciones que hay, ¿no? Matías, cerramos contigo esta ronda a propósito del proyecto de ley. Sí, yo creo que es muy importante que se empiece, que sirva por lo menos para concientizar la importancia de incluir a las personas en situación de discapacidad en un ambiente laboral. Creo que se nutren todas las personas, no solo la persona en situación de discapacidad, sino también los compañeros, y sirve para romper ese paradigma que tenemos hoy acá, dejar o ese tabú también que tenemos, ¿no? de las personas que están en alguna situación de discapacidad. Creo que tiene que ir acompañada con otras medidas, porque hoy es una realidad de que de repente no estoy incluyendo a personas con situación de discapacidad, pero de repente estamos enfrente a una empresa con unas necesidades que requiere ciertos estudios, ciertos conocimientos, y hoy es una realidad que las personas en situación de discapacidad no siempre tienen acceso al estudio, ya sea por un tema de que no tienen accesibilidad en los centros educativos, o sea por un tema de transporte, por una de las cosas que hablaban. Es importante el tema del transporte. Es importante. Y es un déficit enorme en Uruguay, ¿no? Pero no solo por el tema de que es difícil encontrar o conseguir el transporte, porque en silla de ruedas, por ejemplo, la única que está es la comisión honoraria, o el Uber o el taxi. Sino que la comisión honoraria también te cobra el viaje 90 pesos
la ida y 90 la vuelta, o 100, no me acuerdo. Entonces, imaginen poner el boleto a 100 pesos para las personas. Entonces, ese es un frente delicadísimo en el que hay mucho por hacer. También es cierto que para algunos de estos puestos de trabajo, quizás la alternativa sea el teletrabajo, ¿no? Sí. Algunos. Sí, claro, con el inconveniente de que la persona en definitiva no se integra, no se incluye físicamente, pero quizás en el corto plazo es mejor eso que nada, sobre todo si está de por medio el inconveniente ese de cómo moverse. Y los gastos que están vinculados a todo lo que es el transporte. Aparte también hay que tener en cuenta que la comisión horaria trabaja hasta las 7 de la tarde. Bueno, ¿qué te parece? Yo tuve varios problemas porque cuando empecé a trabajar iba con la comisión, después iba a la facultad y de la facultad a mi casa me tenía que ir en taxi o lo que sea. Imagínense el gasto que eso lleva vinculado. Entonces es difícil también de repente tener otro tipo de educación y eso también te limita al momento de ir a buscar un trabajo. Entonces, la ley es una buena iniciativa, creo que abarca también mucho lo que es conciencia, pero no es la única lista a tratar. Sí. Está claro que la ley, si sale adelante más o menos rápido, se va a aplicar a los tropezones, ¿no? Se va a aplicar de manera imperfecta, muy imperfecta. Estoy mirando, por ejemplo, que el artículo 3 incluye sanciones, todo un detalle de sanciones para quienes incumplan. ¿Cómo se hace para controlar y efectivamente imponer sanciones? Bueno, en el Estado también deberían estar aplicándose sanciones, creo que no se están formulando, ¿no? Por ahora no hemos recibido ninguna sanción. Lo que pasa es que, si en el Estado estamos en falta muchas veces, ¿no? Imaginemos las empresas privadas también, ¿no? Para terminar, ¿y el Centro Teletón cómo entra en este cuadro de la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Hay un micrófono para allí que le podamos alcanzar a Andrea González, la directora técnica. Sí, Andrea, te escuchamos. A ver. No. Ahora sí. Bueno, nosotros acá en Teletón en realidad no trabajamos sobre inclusión laboral, pero sí trabajamos en cuanto a todo el proceso del niño en situación de discapacidad, en cuanto a la inclusión desde las primeras etapas, desde lo social, familiar, el juego, sus amigos, y la inclusión educativa, preparar a este individuo para una correcta inclusión laboral cuando le corresponda por edad, lograr el máximo de sus potencialidades. Por eso un proceso de rehabilitación en las personas en situación con discapacidad es un derecho humano. Hay que preparar a ese individuo más allá de lo que significa la inclusión, que va mucho más allá de un proceso de rehabilitación, pero sí ir preparando desde la primera infancia en aquellos casos que desde edad temprana presentan una discapacidad, para lograr la mejor inclusión laboral en su futuro, su deseo, qué es lo que quiere ese individuo, ir acompañándolo para facilitar y lograr lo óptimo para cada persona, ¿verdad? Pero eso se tiene que hacer desde las primeras etapas. O sea, la rehabilitación temprana es fundamental. Es una mayor oportunidad para el individuo. Por eso la rehabilitación es un derecho humano que todos deberíamos de acceder en todos los niveles, como hablábamos en las primeras horas de la mañana, para preparar a ese individuo, ya sea desde el punto de vista motor, como lo hemos hablado, con tecnología, ayudas técnicas, en comunicación, como habló Matías hace un rato, con diferentes comunicadores, ir preparando a ese individuo para lograr un mejor acceso a todas las posibilidades de inclusión. Quiero agradecerles a quienes nos han acompañado en esta mesa redonda con sus experiencias, sus reflexiones, sus sugerencias y sus recomendaciones para el futuro. Han sido Silvia Bortagaray de UTE, Belén Dourado de Pronadis, Carolina Ferrés de Advice y DERES y Matías Verdugo, ingeniero en computación, dando su segundo paso en la inclusión laboral ya, ¿no? A los 28 años como ingeniero. Y habiendo pasado en su momento por acá, por Teletón, ¿no? Yo fui paciente de Teletón
Y bueno, después seguí muy vinculado al centro por todo lo que genera y bueno, también fui voluntario mucho tiempo. Bueno, les agradezco a todos, les agradezco especialmente, les agradezco también a quienes nos han acompañado desde la platea, algunos ya planteando preguntas en la pausa, acercándonos datos y experiencias que vinieron bien para enriquecer esta conversación. De todos modos, capaz que ahora podemos tener algún minuto más para otras preguntas, pero gracias a todos.